Eran las 11 de la noche cuando ella cerró los ojos y por primera vez en años sintió que Dios la tocaba. No fue un sueño, fue real. Y lo que hizo antes de dormir esa noche, tú también puedes hacerlo hoy. Hay una hora de la noche en que el ruido del mundo se apaga y solo queda tu respiración y los pensamientos que durante el día no te atreviste a mirar de frente. Si alguna vez te has quedado con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo que algo dentro de ti pide una respuesta que nadie más puede darte, entonces esta narración es para ti. Porque lo que voy a contarte no es una técnica religiosa ni una fórmula mágica. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. La forma en que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia encontraron al Espíritu Santo justo antes de cerrar los ojos. Charles Spurgeon, aquel predicador que conmovió Londres entero desde un pequeño púlpito, decía que la oración de la noche tiene un peso distinto a la del día. Según él, cuando el alma se despoja del bullicio y se queda a solas frente a Dios, es cuando más se parece a un niño que finalmente se rinde en los brazos de su padre. Spurgeon escribió que orar antes de dormir no es cerrar el día, sino abrir una puerta que durante la jornada permanece cerrada por el afán y las obligaciones. Y no es una idea aislada, porque la Escritura misma nos muestra a hombres que buscaron a Dios en las horas silenciosas. El salmista escribió: «Por las noches me acuerdo de tu nombre, oh Jehová, y guardo tu ley». Salmos 119:55. No dice que lo recordó en la mañana, entre reuniones y llamadas, sino en la noche, cuando ya no había nada que fingir. Esa es la clave que muchos han olvidado. Dios no busca tu versión ocupada, busca tu versión honesta, la que solo aparece cuando el cuerpo se detiene y el corazón ya no tiene energía para actuar. Tal vez tú también llegaste hasta aquí cansado de orar sin sentir nada, de leer la Biblia como quien lee un manual que no termina de entender, de preguntarte si Dios todavía escucha oraciones como la tuya. Quiero decirte algo con claridad: no estás fallando, ni tu fe se ha apagado. Lo que ocurre es que muchas veces buscamos a Dios en medio del ruido de nuestras obligaciones, y Él prefiere encontrarnos en el silencio de nuestras noches, cuando ya no tenemos fuerzas para fingir que todo está bien. Piensa en la mujer que, después de un día agotador, sin fuerzas ni para hablar, simplemente se recostó y dijo entre susurros: «Señor, aquí estoy, aunque no sienta nada». Esa misma noche, algo cambió en ella. No fue un rayo de luz ni una voz audible. Fue una paz que no pidió permiso para entrar, una certeza silenciosa de que no estaba sola en aquella habitación. Eso es lo que sucede cuando el corazón se rinde de verdad ante Dios. El Espíritu Santo no espera un discurso perfecto de tu parte, espera un corazón dispuesto a callar sus propias excusas. La Biblia lo confirma en Romanos 8:26, cuando dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El mismo pasaje añade que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti esta misma noche? No necesitas las palabras correctas. No necesitas fórmulas ni versículos memorizados a la perfección. Necesitas apertura, sinceridad y la disposición de dejar que Dios entre justo donde más te duele por dentro. Spurgeon solía advertir a su congregación que muchos cristianos viven pidiendo grandes experiencias espirituales durante el día, en medio del trabajo y las distracciones, cuando el momento más propicio llega precisamente cuando el mundo calla. Él comparaba la noche con un templo natural, sin adornos, sin multitudes, solo el alma y su Creador frente a frente. Y en ese templo silencioso es donde muchos, sin proponérselo, han sentido por primera vez que Dios realmente los mira. Quizás tu historia se parece a la de tantos que llegaron hasta este video buscando algo que ni siquiera saben nombrar bien. Una inquietud, un vacío que ni el trabajo, ni la familia, ni las distracciones han logrado llenar del todo. Puede que hayas intentado llenarlo con actividades en la iglesia, con lecturas espirituales, incluso con buenas obras, y aunque nada de eso está mal, tú sabes en el fondo
que no es lo mismo hacer cosas para Dios que sentir a Dios cerca de ti otra vez. Y si es así, quiero que sepas que no llegaste aquí por accidente. Hay algo en ti que todavía cree que un encuentro real con Dios es posible, aunque hayan pasado años de oraciones que sentiste vacías y sin respuesta. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es una teoría de escritorio, es un camino práctico, inspirado en las enseñanzas de Spurgeon y respaldado por la palabra de Dios, para vivirlo esta misma noche. No te prometo emociones fabricadas ni sensaciones pasajeras que se esfuman al amanecer. Te hablo de una presencia real, sostenida, capaz de transformar la manera en que ves tu vida, tu fe y tu relación con Dios de ahora en adelante. Muchos han pasado años yendo a la iglesia sin sentir jamás lo que estoy a punto de mostrarte, y no porque a Dios le falte poder, sino porque nadie les enseñó a buscarlo en el único momento del día en que el corazón deja de fingir. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero importante. Si sientes que este mensaje ya te está tocando de alguna manera, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que nacen de la palabra de Dios y del legado de hombres como Spurgeon, pensadas para acompañarte semana tras semana en tu caminar espiritual. Y hay algo más que debo decirte, porque sé que muchos de ustedes atraviesan noches donde la oración se siente hueca, donde abrir la Biblia parece un esfuerzo sin recompensa, donde la distancia con Dios pesa más de lo que se admite en voz alta frente a otros. Por eso preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para esas noches de sequedad espiritual que quizás estás viviendo justo ahora, mientras escuchas estas palabras. No es un libro más para acumular sin leer, es un camino de 21 días, diseñado paso a paso, para que recuperes esa cercanía con Dios que un día sentiste y que hoy parece haberse esfumado entre tus manos. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. Adquiérela hoy, porque cada noche que pasas sin restaurar esa intimidad es una noche donde el enemigo susurra que ya no hay remedio para ti, y eso sencillamente no es verdad. Hay algo que pocas veces se dice desde un púlpito, pero que necesitas escuchar esta noche. Dios no espera a que tengas la casa en orden para acercarse a ti. No espera a que hayas resuelto tus contradicciones, ni a que tu oración suene como la de un predicador experimentado. Él se acerca justo donde estás, con la ropa del día todavía puesta, con el cansancio metido en los huesos, con esa mezcla de fe y duda que tantas veces intentas esconder incluso de ti mismo. Piensa por un momento en la historia de Nicodemo, un hombre respetado, maestro de la ley, alguien que conocía las escrituras de memoria y aún así sentía que le faltaba algo esencial. ¿Y cuándo fue a buscar a Jesús? De noche. El texto lo dice sin rodeos. Este vino a Jesús de noche, Juan 3:2, no de día, no frente a la multitud, no cuando podían verlo sus colegas religiosos. Fue en la oscuridad, cuando nadie más miraba, cuando pudo finalmente quitarse la máscara. Eso mismo te está pasando a ti ahora. Quizás durante el día sostienes una versión de ti que parece tenerlo todo bajo control. Sonríes en el trabajo, cumples con tus responsabilidades, incluso participas en la iglesia con la energía que te queda. Pero cuando llega la noche y te quedas solo con tus pensamientos, la máscara se cae. Y ahí, en ese instante, es exactamente donde Dios te está esperando. No es coincidencia que tantos encuentros determinantes en la Biblia hayan ocurrido de noche. Jacob luchó con el ángel durante la noche junto al río Jaboc y salió de aquel encuentro cojeando, pero transformado. La Escritura relata, y Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Génesis 32:24. Solo, sin público, sin nadie que aplaudiera su fe o cuestionara sus dudas. Tal vez tu propia noche de lucha no ha sido con un ángel visible, sino con pensamientos que te acusan, con recuerdos que pesan, con la pregunta constante de si Dios todavía tiene un plan para alguien como tú. Y quiero decirte algo con toda honestidad. Esa lucha nocturna no significa que estés lejos de Dios.
muchas veces significa exactamente lo contrario, que estás más cerca de un quiebre que te va a transformar. Hay una diferencia enorme entre conocer datos sobre Dios y conocer a Dios. Puedes saber de memoria los nombres de los profetas, las fechas de los reinos, los versículos más citados en los sermones, y aún así sentir que Dios es un extraño para ti. Esa distancia no se cierra con más información, se cierra con encuentro, con presencia, con esos minutos en que dejas de hablar y empiezas a escuchar. El profeta Elías lo vivió de una manera que todavía sorprende a quien lo lee con atención. Después de una victoria espiritual enorme, cayó en un abismo de agotamiento y desesperanza y pidió morir bajo un árbol. Dios no le respondió con un sermón ni con un milagro espectacular. Le envió sueño, pan, agua y después silencio. La Escritura lo describe así: «Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento. Pero Jehová no estaba en el viento». Prina Reyes 19:11. Después del viento vino un terremoto, y tampoco allí estaba Dios. Después del terremoto, fuego, y Dios tampoco estaba en el fuego. Fue solamente después, en lo que la Biblia llama un silbo apacible y delicado, que Elías reconoció la presencia divina. Eso te dice algo importante sobre cómo actúa Dios contigo. No siempre en lo espectacular, casi siempre en lo callado. Esa es la razón por la que tantas personas buscan a Dios entre gritos, conferencias masivas, música estruendosa, y terminan agotadas sin haber sentido nada real. No porque esas experiencias estén mal, sino porque el corazón necesita también los espacios silenciosos donde Dios prefiere hablar. La noche, con su quietud forzada, se convierte en el escenario perfecto para ese silbo apacible que Elías escuchó. Quizás ahora mismo te preguntes por qué. Después de tantos años en la fe, todavía sientes que te falta algo. La respuesta puede ser más simple de lo que imaginas. No te falta más doctrina, ni más actividades religiosas, ni siquiera más disciplina espiritual. Te falta ese encuentro nocturno, esa disposición de quedarte quieto el tiempo suficiente para que Dios hable sin que tu ruido interior lo tape. David entendió esto profundamente, y por eso escribió: «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche». Salmos 63:6. No dice que meditaba en Dios durante el ajetreo del día, entre batallas y decisiones de reino. Dice específicamente que era en su cama, en las vigilias nocturnas, cuando su mente y su corazón se volvían hacia su Creador con mayor claridad. Hay una vulnerabilidad hermosa en ese versículo. David, el rey, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, admite que sus momentos más íntimos con el Señor ocurrían acostado, en la oscuridad, probablemente incapaz de dormir por las mismas preocupaciones que también a ti te quitan el sueño. Y en ese estado, en lugar de perderse en la ansiedad, decidió dirigir su mente hacia Dios. Eso es exactamente lo que te estoy invitando a considerar. No se trata de añadir una obligación más a tu rutina espiritual, ni de sentir culpa si no lo has hecho antes. Se trata de reconocer que esas horas en que no puedes dormir, en que tu mente da vueltas sin control, pueden convertirse en el lugar de encuentro más profundo que has tenido con Dios en años. Muchos han pasado noches enteras luchando contra el insomnio como si fuera solo un problema físico, cuando en realidad podría ser una invitación disfrazada. Un espacio que el cuerpo cansado no puede llenar con sueño, pero que el alma sedienta sí puede llenar con la presencia de Dios. La pregunta no es si tienes tiempo para buscarlo. La pregunta es si estás dispuesto a usar ese tiempo que ya tienes, esas horas silenciosas que normalmente desperdicias en preocupación, para orientarlas hacia Él. Y aquí está lo que quiero que entiendas antes de seguir avanzando. Esto no depende de tu denominación, de cuántos años llevas en la fe, ni de cuán espiritual te consideres. Nicodemo era un experto religioso y aún así necesitó ir de noche. Jacob era un hombre astuto y manipulador y aún así tuvo que luchar en la oscuridad para ser transformado. Elías era un profeta poderoso y aún así necesitó el silencio de la noche
para reconocer la voz de Dios. Si ellos, con toda su experiencia y su cercanía previa con lo divino, necesitaron ese espacio nocturno para un encuentro genuino, ¿por qué habrías de ser diferente tú? La noche no es un obstáculo para tu fe. Es, muchas veces, el escenario que Dios prefiere para revelarse a quienes están dispuestos a quedarse quietos el tiempo suficiente para escuchar. Ahora quiero llevarte a un lugar de la Escritura que muchos leen rápido, sin detenerse a pensar en lo que realmente significa. Es la noche en que Pedro, después de negar 3 veces que conocía a Jesús, salió y lloró amargamente. El texto no dice que se fue a explicarse con alguien, ni que buscó a los demás discípulos para justificarse. Dice simplemente que salió y lloró, solo, en la oscuridad, con la vergüenza pesándole en el pecho como una piedra. Es fácil juzgar a Pedro desde la comodidad de 2000 años de distancia, pero si somos honestos, todos hemos tenido nuestra propia versión de esa noche, ese momento en que fallamos a algo que prometimos, en que nuestra fe se quebró justo cuando más se necesitaba firme, en que terminamos llorando en silencio porque no sabíamos cómo enfrentar lo que habíamos hecho o dejado de hacer. Lo interesante no es la caída de Pedro, sino lo que Jesús hizo después. No lo abandonó en su vergüenza nocturna. Más adelante, junto al mar de Galilea, en otro amanecer después de otra noche de pesca infructuosa, Jesús restauró a Pedro con una pregunta repetida 3 veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:16. 3 negaciones, 3 preguntas. Dios no borra la historia, la redime. Esto debería decirte algo importante sobre tus propias noches de fracaso. Tal vez tú también tienes una historia que preferirías que nadie conociera. Una traición, una mentira, un pecado que sigues cargando aunque hayas pedido perdón 1000 veces. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar. Dios no te está esperando con los brazos cruzados, esperando que te expliques. Te está esperando con la misma pregunta que le hizo a Pedro, buscando no tu perfección, sino tu amor. Hay una tendencia muy humana a pensar que, después de cierto punto, ya no merecemos una relación cercana con Dios, que hemos fallado demasiadas veces, que nuestras oraciones ya no cuentan igual que las de alguien más santo. Pero esa idea no viene de la Biblia, viene de una vergüenza que se disfraza de humildad. Dios nunca condicionó su cercanía a nuestra perfección, siempre la condicionó a nuestra disposición de volver. El profeta Jonás también tuvo su propia noche de crisis, aunque la suya ocurrió dentro del vientre de un gran pez. Desde ahí, en la oscuridad más absoluta que un ser humano puede imaginar, oró: «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová». Jonás 2:7. No fue en su momento de mayor obediencia que se acordó de Dios. Fue en su momento de mayor desesperación, huyendo de su llamado, tragado literalmente por las consecuencias de su rebeldía. Y aún así Dios respondió. No porque Jonás lo mereciera en ese instante, sino porque la misericordia divina no funciona con el mismo sistema de méritos que usamos los seres humanos. Si tú sientes que has huido de lo que Dios te pidió, que has tomado decisiones que te alejaron de tu llamado, que estás como Jonás tragado por las consecuencias de tu propia desobediencia, quiero que sepas que ese vientre oscuro no es el final de tu historia. Muchas veces confundimos la distancia que sentimos de Dios con la distancia que Dios realmente pone entre nosotros y Él. Son cosas completamente diferentes. Tú puedes sentir que Dios está lejos, frío, indiferente a tu situación, y sin embargo la Escritura afirma algo distinto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. No dice cercano a los que tienen todo resuelto, dice cercano a los quebrantados. Esto cambia completamente la manera en que deberías interpretar tus noches difíciles. Esa sensación de vacío que sientes cuando oras y parece que nadie responde, ese llanto silencioso antes de dormir, esa desesperación que a veces ni siquiera te atreves a nombrar en voz alta, no son señales de que Dios te ha abandonado. Son, muchas veces, la evidencia misma de que estás exactamente en el lugar donde Él promete estar más cerca.
Piensa también en la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años, agotando todos sus recursos en médicos que no pudieron ayudarla. Su historia no comenzó con un grito de fe triunfante, sino con años de desesperanza acumulada. Y sin embargo, en su momento más bajo, se abrió paso entre la multitud solo para tocar el borde del manto de Jesús, pensando, si tan solo tocare su manto, seré salva. Mateo 9:21. No necesitó un discurso elaborado. No necesitó entender toda la teología detrás de la sanidad. Solo necesitó extender la mano en medio de su desesperación. Eso es exactamente lo que te estoy invitando a hacer esta noche, sin importar cuánto tiempo llevas cargando tu propio flujo de dolor, de dudas, de cansancio espiritual. No necesitas un discurso perfecto para acercarte a Dios. Necesitas solamente extender lo poco de fe que te queda. Es curioso cómo la Biblia está llena de personas que encontraron a Dios no en sus mejores momentos, sino en los más quebrados. Job lo encontró en medio de la pérdida total. David lo encontró huyendo de su propio hijo. Ana lo encontró llorando amargamente por su esterilidad frente al templo, tan angustiada que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Y aún así, de esa angustia nació una de las oraciones más poderosas registradas en la Escritura. Tal vez tú también estás llorando algo que nadie más puede ver. Un matrimonio que se desmorona en silencio, una salud que se deteriora sin explicación clara, un hijo que se alejó de la fe y de ti al mismo tiempo, una carrera que no salió como esperabas, o simplemente esa sensación de que la vida pasó más rápido de lo que imaginaste y todavía no encuentras la paz que buscabas desde joven. Quiero decirte con toda sinceridad que ninguna de esas cargas te descalifica para el encuentro que estamos preparando en esta narración. Al contrario, te califica exactamente para él, porque Dios no busca personas con vidas perfectamente ordenadas para rebelarse. Busca corazones lo suficientemente honestos como para admitir que necesitan algo que ellos mismos no pueden producir. La noche, con toda su quietud forzada, sigue siendo el escenario donde más personas han encontrado esa honestidad que durante el día se esconde detrás de sonrisas y responsabilidades. Y si esta noche, mientras escuchas esto, sientes que algo dentro de ti empieza a moverse, no lo ignores. Puede ser exactamente el inicio de la restauración que llevas años esperando sin saber cómo pedirla. Nadie te está pidiendo que finjas una emoción que no sientes, ni que produzcas lágrimas para probar que tu fe es real. Solo te pido que dejes que esa inquietud siga su curso natural esta noche, sin apagarla con distracciones, sin taparla con más ruido, sin convencerte de que ya es demasiado tarde para que Dios se mueva en tu historia. Quiero detenerme un momento en algo que probablemente nunca te enseñaron en la iglesia de la manera correcta: la diferencia entre buscar experiencias y buscar a la persona de Dios. Muchos crecimos escuchando historias de milagros espectaculares, de sanidades instantáneas, de visiones que cambiaron para siempre la vida de alguien, y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestra fe según cuántas experiencias así hemos tenido nosotros mismos. Pero la Escritura no mide la cercanía con Dios en esos términos. Enoc, uno de los personajes más misteriosos de todo el Antiguo Testamento, no es recordado por un milagro impresionante ni por una batalla ganada. La Biblia dice simplemente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Caminó con Dios. Esa fue toda su historia digna de mención, y sin embargo fue suficiente para que Dios lo llevara consigo de una manera que ningún otro personaje bíblico experimentó de igual forma. Caminar con alguien implica algo distinto a tener encuentros esporádicos con esa persona. Implica cercanía constante, conversación cotidiana, presencia sostenida en los días comunes y no solo en los momentos extraordinarios. Y esa es exactamente la invitación que quiero ponerte esta noche. No se trata de esperar un momento espectacular una vez al año, sino de cultivar una cercanía diaria, nocturna, silenciosa, con aquel que ya está más cerca de lo que imaginas. Hay una tentación muy fuerte,
especialmente después de años en la fe, de convertir la relación con Dios en una rutina vacía de ritos sin sustancia. Oramos las mismas palabras, leemos los mismos capítulos por costumbre, asistimos a la iglesia porque siempre lo hemos hecho, y en algún punto del camino perdimos la frescura de esa primera vez que sentimos que Dios era real para nosotros. Si esto te suena familiar, no estás solo, y ciertamente no eres el primero en atravesarlo. El propio rey Salomón, después de haber recibido sabiduría directamente de Dios, después de haber construido el templo más glorioso que Israel jamás vio, terminó escribiendo en Eclesiastés sobre el vacío que sintió al buscar sentido en todo, menos en la relación genuina con su Creador. Concluyó su búsqueda con estas palabras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. No sus logros, no sus riquezas, no su sabiduría reconocida en todo el mundo antiguo. Su conclusión final fue simplemente esto: teme a Dios. Temer a Dios no significa vivir con miedo paralizante, sino vivir con una reverencia consciente de que Él es real, de que está presente, de que nuestras decisiones importan porque hay alguien más grande que nosotros observando con amor lo que hacemos con nuestra vida. Esa reverencia es exactamente lo que se pierde cuando convertimos la fe en un checklist de actividades religiosas sin sustancia espiritual detrás. Piensa en cuántas veces has orado sin realmente sentir que estabas hablando con alguien, repitiendo frases aprendidas de memoria mientras tu mente vagaba en otra parte. No te lo digo para hacerte sentir culpable, sino para mostrarte que ese patrón se puede romper. La noche, precisamente por su silencio forzado, es el mejor momento para romperlo. Cuando ya no hay distracciones que compitan por tu atención, la oración deja de ser un hábito automático y puede convertirse en un verdadero encuentro. Hay un pasaje que ilustra esto de forma hermosa. Cuando el joven Samuel, todavía sirviendo en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí, escuchó una voz llamándolo mientras dormía. La escritura narra que Samuel corrió hacia Elí pensando que era él quien lo llamaba. Fíjate en el detalle. Samuel no sabía todavía cómo reconocer la voz de Dios. Necesitó que alguien más experimentado le enseñara la postura correcta, esa disposición de escuchar en lugar de solo hablar. Tal vez tú también has pasado años orando sin saber realmente cómo escuchar de vuelta, llenando tus oraciones de peticiones sin dejar espacio para que Dios te responda. Esta noche puede ser diferente si decides, como Samuel, simplemente decir: habla, Señor, porque tu siervo escucha. La quietud nocturna te ofrece algo que rara vez encuentras durante el día: la ausencia de ruido externo que te permite finalmente notar la voz interior que el Espíritu Santo usa para hablarte. No siempre es una voz audible como algunos esperan. Muchas veces es un pensamiento que surge con una claridad distinta a tus propios pensamientos, una paz que llega sin razón aparente, una convicción repentina sobre algo que necesitas cambiar o perdonar. El apóstol Pablo describió esta realidad cuando escribió a los romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Ese testimonio interior, esa certeza que no viene de un razonamiento lógico, sino de una convicción profunda dentro de ti, es precisamente lo que muchos buscan sin saber nombrarlo, y suele manifestarse con mayor claridad cuando el cuerpo y la mente finalmente se detienen. Quiero que consideres algo más antes de continuar. Quizás la razón por la que sientes que Dios está distante no es porque Él se haya alejado, sino porque tu vida está tan llena de ruido que ya no puedes distinguir su voz entre tantas otras: notificaciones, preocupaciones financieras, conflictos familiares, responsabilidades laborales, todo compitiendo por tu atención de manera simultánea, dejando poco o ningún espacio real para el silencio que el alma necesita. Esto no significa que debas abandonar tus responsabilidades ni vivir como un ermitaño para encontrar a Dios. Significa simplemente que necesitas recuperar, aunque sea por unos minutos antes de dormir,
ese espacio de silencio intencional donde puedas escuchar lo que durante el día se pierde entre tanto ruido. No hace falta una técnica complicada ni una fórmula de oración perfecta. Hace falta simplemente la disposición honesta de callar y prestar atención. Muchos de los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia entendieron esto profundamente. No fueron personas ocupadas todo el tiempo con actividad religiosa frenética. Fueron personas que cultivaron espacios de quietud donde Dios pudiera hablarles con claridad. Esa es la invitación que te extiendo esta misma noche, sin necesidad de cambiar toda tu rutina de golpe, sino simplemente abriendo ese pequeño espacio silencioso antes de que el sueño finalmente te alcance. No hace falta que enciendas velas, ni que busques un lugar especial dentro de tu casa, ni que sigas ningún ritual complicado. Basta con que tal como estás, canses o no, con dudas o sin ellas, decidas dirigirte a Dios con la misma sencillez con que Samuel respondió aquella noche, dejando que el silencio haga el resto del trabajo que tus propias palabras jamás podrían lograr. Quiero hablarte ahora de algo que probablemente sentiste alguna vez, sin saber cómo explicarlo con palabras. Esa sensación de que oras, lees, asistes a la iglesia, cumples con todo lo que se supone que debes hacer, y aún así sigues sintiendo que algo importante te falta. No es pereza espiritual ni falta de compromiso. Es la diferencia entre servir a Dios y conocerlo de verdad. Algo que hasta los personajes más cercanos a Él en la Biblia tuvieron que aprender a distinguir. Marta y María nos dan una imagen perfecta de esta tensión. Mientras Marta se afanaba sirviendo, preparando todo para recibir a Jesús de la mejor manera posible, María simplemente se sentó a sus pies para escucharlo. Cuando Marta reclamó por la falta de ayuda, Jesús respondió con una frase que todavía incomoda a muchos cristianos ocupados. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10:41-42. No dijo que servir estuviera mal. Dijo que había algo más necesario todavía, algo que muchas veces sacrificamos en nombre de la actividad religiosa constante. Tal vez tú también has pasado años siendo una Marta espiritual, ocupada en todas las tareas correctas, sin darte el permiso de simplemente sentarte y escuchar lo que Dios quiere decirte, sin agenda, sin lista de pendientes, sin la necesidad de producir algo al final del encuentro. Esa quietud de María es exactamente lo que la noche te ofrece si decides tomarla. No tienes que preparar nada, no tienes que servir en ningún ministerio en ese momento. No tienes que demostrar tu compromiso con actividades visibles. Solo tienes que sentarte, aunque sea acostado, y decidir escuchar en lugar de llenar el silencio con tus propias palabras apresuradas. Hay otro relato que ilumina esto desde un ángulo distinto. El del profeta Isaías, cuando tuvo una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime. Su primera reacción no fue de emoción ni de orgullo espiritual, sino de un reconocimiento profundo de su propia condición. Isaías clamó: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey». Isaías 6:5. No se sintió digno del encuentro, se sintió expuesto, pequeño, consciente de su propia necesidad. Y sin embargo, ese fue precisamente el momento en que Dios lo transformó, enviando un serafín a purificar sus labios con un carbón encendido del altar, y llamándolo después a una misión que marcaría la historia de Israel. La lección aquí es clara. El reconocimiento honesto de tu propia insuficiencia no te aleja de un encuentro real con Dios. Muchas veces es la puerta de entrada a Él. Quizás durante años has intentado presentarte ante Dios con una versión editada de ti mismo, mostrando solo las partes que consideras aceptables, escondiendo las dudas, los enojos, las preguntas que no te atreves a formular en voz alta durante un culto público. Esta noche, en la privacidad de tu habitación, sin nadie observándote, puedes hacer exactamente lo que hizo Isaías: reconocer tu condición real frente a Dios, sin máscaras ni actuaciones espirituales. El apóstol Juan, en su vejez, exiliado en la isla de Patmos, tuvo también su encuentro determinante en un contexto de aislamiento y aparente abandono.
La Escritura registra que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuchó una voz como de trompeta detrás de él. Apocalipsis 1:10. No estaba en un templo lleno de gente, ni en medio de una celebración multitudinaria. Estaba solo, desterrado, y sin embargo fue ahí donde recibió una de las revelaciones más importantes de toda la Escritura. Esto debería liberarte de una idea equivocada, que muchos cargan sin saberlo. La creencia de que los encuentros verdaderos con Dios solo ocurren en ambientes espectaculares, con música poderosa, luces y multitudes emocionadas. La historia bíblica muestra exactamente lo contrario. Los encuentros más transformadores casi siempre ocurrieron en soledad, en desierto, en prisión, en el silencio de una noche cualquiera, lejos de cualquier producción religiosa elaborada. Piensa en Pablo y Silas, encadenados en una prisión después de haber sido azotados injustamente. La medianoche los encontró no lamentándose ni maldiciendo su situación, sino orando y cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. En ese momento de aparente derrota total, ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de todos los presos, resultando en la conversión del carcelero y toda su familia esa misma noche. Fíjate en el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la Escritura. La noche, la soledad, el aparente abandono, se convierten repetidamente en el escenario donde Dios se manifiesta con mayor poder. No porque Dios prefiera el sufrimiento, sino porque es precisamente en esos momentos donde dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos volvemos completamente receptivos a la suya. Tal vez tu propia medianoche no sea una prisión física, pero puede sentirse igual de encerrada. Un diagnóstico médico inesperado, una deuda que no ves cómo pagar, un matrimonio que parece no tener salida, la soledad después de una pérdida que todavía duele como el primer día. Y quiero decirte, con la misma certeza con que Pablo y Silas cantaron en aquella celda oscura, que tu situación actual no define el final de tu historia con Dios. La clave que Pablo y Silas modelaron no fue negar su dolor ni fingir una alegría falsa. Fue elegir dirigir su atención hacia Dios en medio del dolor real, sin esperar a que las circunstancias cambiaran primero. Esa es una decisión que tú también puedes tomar esta noche, sin importar cuál sea tu propia cadena, tu propia prisión, tu propia medianoche que parece no tener fin a la vista. Hay algo profundamente liberador en entender que Dios no espera a que resuelvas todos tus problemas para acercarse a ti. Él se acerca en medio del problema, en medio de la cárcel, en medio de la noche más oscura que estés atravesando ahora mismo. Y ese acercamiento no depende de tu capacidad de producir la emoción correcta o las palabras adecuadas. Depende únicamente de tu disposición a volver tu rostro hacia Él, tal como estás, sin esperar sentirte mejor primero. Esta es la verdad que quiero que lleves contigo mientras avanzamos hacia el cierre de esta narración. No necesitas ser Isaías para tener una visión transformadora, ni Pablo para cantar en medio de tu propia prisión, ni Juan para recibir revelación en tu soledad. Solo necesitas la misma disposición que ellos tuvieron, la de estar presente, honesto y abierto, exactamente donde te encuentras esta noche. Nada de lo que has vivido hasta hoy te descalifica para lo que viene ahora. Ni tus años de oraciones que sentiste vacías, ni tus dudas guardadas en silencio, ni la distancia que a veces sientes frente a un Dios que parece callar. Todo eso puede convertirse esta misma noche en el punto exacto donde comienza algo distinto. Si algo de lo que escuchaste esta noche tocó una fibra dentro de ti, no lo dejes pasar como una emoción más. Esta misma noche, antes de dormir, dile a Dios exactamente lo que sientes, sin adornos, sin miedo a equivocarte. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Tu tiempo y tu atención significan mucho para este canal. Suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta narración te habló más directamente al corazón. Y si esa sequedad espiritual de la que hablamos te resulta familiar, no esperes más. Adquiere ya 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado.
Es el paso que muchos como tú necesitaban dar. Quédate, porque el próximo video que aparece en tu pantalla también fue preparado para ti.